Hoy es sábado 7 de junio del año 2025. Vamos a dar inicio con la oración inicial. Elevamos nuestro pensamiento hacia Dios y nos ponemos en recogimiento. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sentamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Tenemos la página 156, Juca. Gracias, Barachi. Voy a escucharlos ahí porque no tengo el libro a la mano. Ah, perfecto. Y habían leído el 10º mandamiento. Y vamos a tener una pequeña pausa. Préstate la mano, papi. Usted también tiene razón. Sí, bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Erika. Buenas tardes. Sí, mira, buena hora. Excelente. Muy empezado. Y hace 2 minutitos, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida, Erika. Vamos a leer el 10º mandamiento como es cortito y luego continuamos con la parte del... Dice 10: no deseéis los bienes ajenos porque se resiente la ley del amor. Confórmate con los que tengas, porque cuanto más intereses en el mundo adquieras, más grande será la liquidación ante la justicia infalible, y la deuda que te resulte pasará a una cuenta nueva en sucesivas existencias, siendo desgraciado y pobre hasta que pagues el último céntimo. El desear los bienes de los demás es propio de los espíritus envidiosos. Estos 10 mandamientos se encierran todos en uno, que es amar al Creador y a sus criaturas en Él. Hasta que el amor de madre en toda su pureza no domine en general la humanidad de este mundo, no conoceremos la felicidad, y los espíritus invisibles y encarnados de la tierra seremos más o menos desgraciados, porque desconocemos a Dios, que es el amor infinito. Los consejos que hemos copiado respiran sencillez y bondad. En cambio, en este otro centro que se dedican a hacer caridad a los espíritus, presentan el siguiente ejemplo de una escena de conversión. En la noche del pasado mes de diciembre se presentaron al vidente, hallándose reunida en la sesión, 5 espíritus que dijeron haber sido cardenales y que venían de Portugal. Pregunta: decidme, buenos espíritus, ¿por qué razón venís desde Portugal a Cuba y os presentáis a nosotros? Respuesta: venimos a buscar la conversión, porque donde estábamos no se conoce la oración ni la caridad. Para los pobres espíritus que nos hallamos en sufrimiento, y espíritus buenos del espacio, misioneros que están conquistando lo mismo que en la tierra para buscar el bien y salvarnos del mal, nos han dicho: id a Cuba, a buscar la conversión. Pregunta: buenos espíritus, escribid vuestros nombres. Respuesta: el medium toma el lápiz y escribe: cardenales Joaquín Huertas, Manuel López, Serafín Vicén, Ignacio Millares, Modesto Moncada. Pregunta: ¿dónde fue vuestra caída? Respuesta: en Madrid, el año 15 de este siglo. Contestó por sí el que estaba escribiendo, y al concluir se presentó otro espíritu que dijo haber caído el año 30 en Madrid y llamarse Pascasio Ruiz,
y que venía agregado a los cardenales a buscar la conversión. Convirtiendo a estos espíritus, se presentó el vidente, un espíritu a la puerta de la casa en traje de gran etiqueta. Pregunta: ¿qué se ofrece, buen espíritu? Respuesta: vengo de Guanajay y con 50 espíritus más, que son los que están en la calle detenidos a buscar la caridad y la conversión, porque si usted no nos lo hace, ¿quién no lo va a hacer? Porque estamos como los ciegos de nacimiento y deseamos ver la luz espiritual. Ante la sana lógica, ante la razón, ante el sentido común que habla más al alma, la evangélica comunicación de los mandamientos de la ley del amor, o los 50 espíritus detenidos en medio de la calle esperando que les ilumine porque están como los ciegos de nacimiento. Por nuestra parte diremos, para concluir, que por lo mucho que nos interesa la propaganda del espiritismo, porque rendimos ferviente culto a las comunicaciones de los espíritus, queremos que los espíritus se hagan la calidad de conocerse a sí mismos y cada cual trabaje en el terreno que le pertenezca. Los más sabios no son por privilegio, sino porque han trabajado, desconocidos de las leyes naturales, y pregunten a los espíritus qué misterios tenemos buena voluntad, qué misterios encierra la vida de ultratumba y los obreros de última hora. Los que solo tenemos buena voluntad, contentémonos con ir quitando piedras del camino sin meternos en honduras de hacer caridad a los espíritus, porque es muy fácil que si los ciegos guían a otros ciegos, todos resbalen y caigan en el abismo. El estudio del espiritismo reclama ante todo que no se resuciten nuevos fanatismos. La comunicación de los espíritus es luz y verdad. No arrojemos sobre ella la sombra del error. Bienvenida, Magdita. Entonces aquí estamos leyendo de la segunda parte de hacer caridad a los espíritus. Esta parte me pareció muy interesante porque nos están mencionando cómo es de importante el esclarecimiento para los espíritus, y por eso en un momento dado hay algunos libros espíritas que nos manifiestan que los pocos o las pocas escuelas espíritas donde se pueda orientar y asistir a los espíritus, se aprovecha para poderles esclarecer, pero que es sumamente importante, obviamente, prepararnos para poderles esclarecer, para poderles brindar el apoyo necesario, y que aquí, como nos indican, entonces van a hacer todo lo posible para hacer fila, van a esperar su turno, y también nosotros no somos quienes son los que vamos a determinar qué espíritus o cuántos espíritus van a ser partícipes en la reunión, sino los hermanos en el plano espiritual. Pero eso sí, tenemos que comprender que hasta cierto número, porque hace tal vez más de 20 años atrás, por falta de cuidado, tal vez por parte mía, o una hermana que estaba en proceso de desarrollo mediúmico, se presentaban 10 hermanos, o a veces 12 hermanos. Entonces era un desgaste muy grande por parte de ella, y al mismo tiempo poco a poco uno va aprendiendo que pueden ser pocos, pero tratar la manera de brindarles el apoyo. También se les está brindando el apoyo a ellos, y al mismo tiempo se está coordinando para que todo esté mejor, ¿verdad? Más estimulado, que exista una disciplina. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo escuché ahí en la lectura que decía que habían llegado a Cuba, algo así, porque no estaba en Portugal. Ajá, no encontraban quien les ayudara en Portugal. Sí. Pero ¿por qué? Es como, por ejemplo, le voy a contar. Cuando nosotros tenemos una enfermedad y nos dicen que aquí en Petén hay alguien o hay un lugar donde cura, ¿usted iría? Entonces es muy probable. Por eso nuestros hermanos en el plano espiritual, a través de las comunicaciones de los hermanos, a través de la psicografía y a través de las comunicaciones de los parlantes, indican qué importante es crear escuelas espíritas, pero también al mismo tiempo que se van creando las escuelas espíritas, poder orientar a los dirigentes para que puedan orientar a los espíritus que están en sufrimiento. Y por eso en un momento dado también se mencionaba que
siendo pocas las escuelas espíritas, es importante también inculcarles y orientarles para que puedan ayudar a los espíritus en sufrimiento, porque nosotros hace 30 años, o un poquito más de 30 años, íbamos a algunas instituciones espíritas y cuando se presentaba un espíritu a través de un medium en sufrimiento y que pedía asistencia, necesitaba apoyo, ¿qué es lo que se le decía a este hermano? ¿Te acuerdas, Pepe? ¿Qué es lo que qué le decían? No me acuerdo si era cuando les decían que se fueran. Eso era. Le decían, hermano, ándate porque estás desarmonizando al medio, entonces tienes que irte. O sea, No le mostraban el camino. exactamente. O sea, entonces mi papá, él había leído varios libros espíritas en donde se manifestaban también, dentro de estos libros, la comunicación y la orientación para los espíritus en sufrimiento. Entonces mi papá les platicaba y le decía, miren mis hermanos, si los espíritus que están en sufrimiento se comunican es porque necesitan apoyo, por apoyo. Y estos hermanos tenían muchos años de tener la escuela espírita. Nosotros desconocemos si antes ellos actuaban de esa manera, eso sí lo desconozco, pero cuando nosotros recién llegamos, hacían esa situación o actuaban de esa manera, mejor dicho. Y entonces mi papá nos enseñó a la importancia de poder transmitirles apoyo, brindarles apoyo. Y entonces poco a poco considero que eso es lo que nos van brindando, ese apoyo. Entonces aquí cuando menciona nuestros hermanos que es impresionante estando en Portugal y hasta Cuba poder llegar, por alguna forma, no sé cómo se dará, pero de alguna manera fueron encaminados hacia ese lugar para poder ser asistidos y ser atendidos. Entonces, por eso una escuela espírita es un foco de luz, es un foco de esperanza, es un foco de apoyo, es un foco de instrucción, pero mejor aún que podamos nosotros prepararnos para que todos podamos ayudar a instruir. Pero no solamente estamos ayudando a instruir a nuestros hermanos que sufren, sino que también estamos aprendiendo si nosotros tenemos ciertas malas inclinaciones o ciertas actitudes o ciertas formas de actuar, y que a través de la posición de ellos podemos darnos cuenta qué es lo que nos pudiese pasar si estamos en ciertos desvíos en nuestra vida. ¿Querías comentar algo, Cuca? Gracias, Barachi. Bienvenida, Magdita. Bienvenida, Magdita. Bienvenida, Lucy, también. Gracias. Estábamos, precisamente, cabal, lo que estabas comentando, estábamos haciendo también una recapitulación de la ley de amor y cabal, el 10º mandamiento que estabas comentando, ¿verdad? Era precisamente conforme a no desear los bienes ajenos, así me parece, ¿verdad? Sí. 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 Sí, porque nos dice también que tenemos que conformarnos nosotros también con lo necesario, ¿verdad? En cuanto a los bienes necesarios. Entonces, si como platicamos en otra oportunidad, lo necesario pues es relativo, porque todo lo necesario va a variar de persona a persona en cuanto a saber qué bienes son necesarios para cada uno. Yo puedo pensar que, por ejemplo, tengo necesidad de una buena cantidad de ropa, por decirles algo, un ejemplo, ¿no? Porque realmente lo requiere así mi trabajo, ¿no? Y puede ser que no, que sea menos. Entonces va a ir variando también con respecto a ¿cómo se llama? A lo que es necesario para mí, que es lo necesario para otra persona. Entonces uno puede creer que no, pero si lo que tiene mi hermano o mi hermana, eso no es necesario, es superfluo, ¿verdad? O sea, está de más. Pero realmente nadie puede determinar eso, porque nadie puede decir, dependiendo la forma de vida de cada uno, qué es lo necesario y qué es lo superfluo para uno o para otro, ¿verdad? Donde queremos llegar es que nos dice que no tenemos que amar demasiado a las posesiones, ¿verdad? Nos dice ahí también, porque más adelante nos dice ahí también que vamos a tener que rendir cuentas ante lo alto acerca de los bienes que no pusimos en productividad para ello, ¿verdad? Entonces siempre nos termina hablando del amor en ese sentido. Por otro lado, también en cuanto a la caridad conforme a lo que estábamos escuchando, que es para caridad para con los espíritus, nos dicen en algunos
redes sociales, incluso también, que es la caridad más difícil, ¿verdad? Que es la caridad más dura, más difícil. Como bien estabas comentando, es donde generalmente no se ayuda. ¿Por qué? Por temor, por una mentalidad en cuanto a conocimiento no acorde a la realidad, ¿verdad? Entonces, y como bien estabas comentando, si alguien llega a una emergencia y no es atendido, pues se va a sentir mal porque se siente en malas condiciones, ¿verdad? Cuando llega un enfermo a un hospital, a una emergencia y no es atendido, se va a sentir mal porque no está siendo ayudado. Y como bien comentabas, mi papá tenía esa convicción de la ayuda precisamente a los hermanos necesitados, y después nosotros también con la lectura de los libros nos dimos cuenta que efectivamente así es como tiene que ayudarse a nuestros hermanos, ¿verdad? De una manera lo más eficaz posible, ¿verdad? Pero esa manera eficaz que estabas comentando también requiere mucho amor, ¿verdad? De mucho tacto, de mucho amor, de mucha empatía para poder realizarlo. También por eso no puede ser sobre pretexto de que, como yo no tengo amor, yo no tengo empatía, no lo voy a realizar, porque hay veces que se necesita, es necesario, y como platicábamos en otro momento, los hermanos espirituales utilizan al medio que esté más cercano, aunque no sea perfecto, ¿no? Realmente no va a ser perfecto, para ayudar a nuestros hermanos espirituales, ¿verdad? Entonces, solamente eso quería comentar. Muchas gracias, Coque. Yo quería comentar también de este capítulo porque a mí lo que me parece interesante es que eran cardenales que venían de Portugal, entonces, y que decían que buscaban ese lugar para convertirse porque donde no tenían ni oración ni caridad, ¿verdad? Para los espíritus. Ajá, entonces eso me parece muy interesante porque ellos pensaban también que era necesario convertirse, o sea, un bautizo prácticamente para que poder ser adaptados, cuando realmente ellos fueron mandados ahí porque había amor y solo se presenta a quien se le requiere si está dispuesto y dan el amor para dar, ¿va? Y lo otro que me parece interesante es que eran de Portugal, entonces ahí se nota también la barrera del idioma, que no existe en el espiritualismo, o sea, en el espiritismo no existe, solo las ideas, lo que se transmite es el sentimiento. El pensamiento. Ajá, porque podían hablar claramente ahí. Sí, el idioma, ¿va? Igual que los 50 que decían que estaban detenidos en la calle, ¿va? Entonces, o sea, una persona que no necesariamente tiene que aprender ese idioma, pero que desea ser apoyado, siempre va a tener apoyo si es requerido, no hace falta tampoco la barrera del idioma y todo. Entonces, eso también me parece interesante porque es como, o sea, ahí también te enfocan, o sea, usted aquí está separado materialmente para comunicarse, pero allá arriba ni siquiera necesita de una lengua, todos compartimos lo mismo. Entonces es como, va, solo eso quería. Y eran cardenales y no, como que no les hicieron mucha oración en su iglesia. Caballa, porque, y es que ahí donde vemos lo del ritualismo, va, que lo vemos la parte exterior, pero la parte interna, ¿verdad? De amor, como mencionaba René. Sí, justamente también tomando en cuenta el punto de lo de conversión, porque casi todos los que llegaron ahí, tanto de Madrid como de Portugal, porque ahí decía que estaban buscando convertirse para que pudieran abogar por ellos, ¿verdad? Y justamente, cabal, en ese pedacito me gustaría recalcarlo en la última parte. El estudio del espiritismo reclama ante todo que no se resuciten nuevos fanatismos. La comunicación de los espíritus es luz y verdad. No arrojemos sobre ella la sombra del error. O sea, me encantó porque está diciendo que básicamente ellos lo que querían era convertirse. O sea, para ellos como una especie de ritual común, ya conocido, pero que, digamos, nosotros en sí no practicamos. Entonces, por quererlos guiar o que sentirse como acomedidos, digamos, como bienvenidos, digámoslo así, darles como lo que conocen, ¿va? Entonces, no caer en eso porque estaríamos cayendo también en error y terminaríamos siendo ciegos, guiando a ciegos y cayendo a la vida. Lo que estaba en la parte que sí. Diciendo. Entonces, justamente como me pareció como bien atinado que estaban hablando entre ellos y todo, pero nunca tocaron el tema de, bueno, nos vamos a convertir. O sea, solo dijeron como, demos pauta de que hablen y escuchen y nosotros los vamos a ir orientando, pero no les vamos a convertir como el concepto que tienen como tal. Y muchas gracias porque ese punto es tan especial
que nuestros hermanos no nos están diciendo ustedes tienen que cambiar de ser cardenales. Incluso lo que platicábamos con Erika y con su hermana, que el hecho de que algunas personas que puedan participar de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica o de alguna otra denominación doctrinaria y que puedan participar en la doctrina espírita, sí. Y que mire, me tengo que dejar completamente donde yo me establecí. No. O sea, cada uno individualmente, si desea dejar, pues estará en su decisión. Pero lo interesante es cómo se va transformando y cambiando la postura. Hoy en la mañana estábamos hablando con un amigo que él es católico, pero también ha estado estudiando la doctrina espírita. Entonces él mismo dice, yo soy católico y estoy estudiando el espiritismo. Y de verdad, cuando yo me siento muy mal, yo voy a la iglesia. Y yo soy muy devoto del hermano Pedro, él mencionaba. Entonces, pero me gustó mucho porque dentro de lo que él manifiesta, o sea, su comportamiento, su deseo de participar con los demás, eso es clave y es fundamental. Incluso mencionaba y algunos autores, y entre ellos Divaldo Pereira Franco, que era un medium de Brasil, que puede haber un ateo que hace mucho más bien que aquel que participa en una iglesia o alguna doctrina, que realmente solo está allí de adorno y que no actúa, no se transforma, no cambia, no participa. ¿Algún otro comentario? Sí, eso digamos, de la espiritualidad es el hecho de que uno tenga la conciencia de que existe algo más, de que no está solo lo material nada más, y ya con eso por lo menos ya es un acercamiento, es una manera de estar entre comillas, como se diría, como una religión, entre comillas, como uno se está religando con Dios. Entonces en varias oportunidades se nos ha manifestado que no es necesariamente un requisito obligatorio estar al 100% en el espiritismo. Con el hecho de tener esa calidad de ser espiritual, ahí ya vamos dando un paso adelante. Sí, muchas gracias. Pepe dijo algo importante, la calidad de la espiritualidad, o sea, el trabajo constante, que es lo que nosotros qué es lo que nos va a permitir estar en una mejor posición en el plano espiritual, nuestra conducta. Y era lo que nos comentábamos, yo puedo estar participando en la escuela espírita, puedo estar participando en conferencias, puedo estar participando como adoctrinador, puedo estar participando en diferentes actividades, pero si literal aquí como dice, no me convierto en el interior, entonces mi conducta va a determinar cómo yo me voy a encontrar en el plano espiritual. Entonces por eso nos refuerzan constantemente el cambio, para podernos nosotros estar en una mejor situación, y nos indican, como dijo el Maestro Jesús de Nazaret en su momento, que nuestros actos van a determinar nuestra felicidad o nuestra desdicha. Entonces, estaba mencionando algo, por ejemplo, alguien puede decir que es ateo porque está decepcionado de tanta injusticia que mira, pero sin embargo puede tener una espiritualidad altísima. Y alguien puede asistir a su religión o a su iglesia o incluso en el espiritismo y tener una vida completamente vacía por dentro y con egoísmo hacia los demás. Muchas gracias. Y no sé si ya habíamos tocado el capítulo 31, las plagas del espiritismo. Pues que yo recuerdo, ¿No? Entonces seguiría la siguiente página, que es la página 158, Magdita. No sé si Lucía también tiene el libro, que es en la página 158. Lucy no tiene. No lo tengo. No, ahorita le va a mandar. Va a mandar en un momento René algunas fotografías de lo que vamos a leer. Dice en el capítulo 31, las plagas del espiritismo, como título. Dice Castelar, muy oportunamente, que no hay ningún hombre a la altura de su idea. Es muy cierto, ciertísimo. Por eso, sin duda alguna, muchos espiritistas tienen sobra de buena fe y falta de sentido común, siendo su mayor desgracia la de ser médiums. La mediunidad
En ciertos seres es una verdadera calamidad porque les convierte en el hazmerreír de los desocupados, de los maliciosos y de todos aquellos que se complacen en evidenciar las debilidades ajenas, viendo, como suele decirse, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que llevan en el suyo. Entre las plagas del espiritismo figuran en primera línea los mediums ignorantes, aquellos que con una fe inmensa, creyendo que cada espíritu es semejante a Cristo, escuchan con el mayor recogimiento las palabras que les dictan los seres de ultratumba, copiándolas con verdadera veneración, aunque sea un escrito, como se dice vulgarmente, sin pies ni cabeza. En esta clase de comunicaciones abundan los anuncios proféticos de mejores días, y a veces, por el contrario, predicen calamidades y castigos para las gentes de poca fe. Pero todo esto, dicho con más desatinos que palabras, lo que a nosotros nos causa profunda pena, pues vemos que la ignorancia es perjudicial en todas las escuelas y muy perjudicial también en el espiritismo filosófico, porque lo más sublime, lo más grande, lo que más hace pensar y discurrir a los profundos sabios, queda reducido en poder de los ignorantes a una serie de comunicaciones insulsas que hacen reír a los indiferentes y hacen llorar a los que verdaderamente conocen y estudian las verdades fundamentales del espiritismo. Hay una especial monomanía en crear centros espiritistas y desarrollar medios sin escoger con prudencia un presidente o director que sea medianamente entendido, que sepa distinguir fácilmente el oro del oropel y que no se deje engañar por los espíritus que, tomando nombres retumbantes que nunca les han pertenecido, dicen las mayores simplezas y majaderías que son aceptadas con artículos de fe. En estos centros se dedican con preferencia a las curaciones, y nada más cómico que una de esas sesiones en que unos cuantos infelices, no infelices por su humilde posición social, sino por su falta de entendimiento, le van explicando al medium sus dolencias y padecimientos, y magnetizado por los espíritus, va recetando las medicinas más vulgares que ya dieron al olvido nuestros abuelos, por haber dado la ciencia médica pasos de gigante con el sistema homeopático, el dosimétrico, el hidroterápico y otras muchas aplicaciones que hoy tienen la medicina y que emplean admirablemente el doctor Pasteur y el doctor Ferran y otros sabios dedicados al bien de la humanidad, a su mejoramiento físico, que tan necesario es para su engrandecimiento intelectual. Hoy, que las leyes higiénicas están al alcance de todos, que hay gimnasios para el desarrollo de los seres enfermizos y anémicos, la medicina dada por los espíritus, compuestas de aceites antihistéricos, infusiones de distintas hierbas, unturas con bálsamos y bayetas amarillas para conservar el calor en la parte lesionada, este sistema de curación verdaderamente primitivo excita la risa entre los curiosos y causa honda pena entre los que conceptúan las comunicaciones de los espíritus como uno de los bienes más inmensos que Dios ha concedido a la humanidad. Las comunicaciones de ultratumba, que bien comprendidas, dan tanta luz sobre el pasado de las humanidades, sobre el presente de los pueblos y el porvenir de todas las razas. Las comunicaciones de espíritus formales y sensatos, que dan tanta resignación a los desgraciados, haciéndoles comprender el porqué de su infortunio. Las comunicaciones que levantan el velo de lo desconocido y presentan nuevos y dilatados horizontes. Las comunicaciones que nos hablan de la verdadera historia universal, mostrándonos las cunas de las religiones y los ídolos de los tiempos prehistóricos. Las comunicaciones que nos han revelado la existencia de innumerables humanidades que habitan los mundos que ruedan en el universo. Las comunicaciones que son ciencia, vida y amor. Cuando se los estudia con cordura, cuando no se deja uno seducir por nombres de relumbrón. Las comunicaciones que hacen más comprensible la grandeza de Dios en poder de seres ignorantes, cuánto daño hacen a la humanidad. En algunos centros espiritistas, cuánto sufrimos algunas veces diciendo con amarga tristeza, como bien dicen, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Aquí podemos hacer una primera pausa. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Te decía? ¿Me decía, René? ¿No levantaste la mano?
Yo. ¿Sí? No, pero puedo opinar. Sí. Ahí. Algo que me parece curioso ahí que hablan es de las medicinas, que, o sea, creo que lo entendí bien porque me atrasé, entonces iba borrando el texto, sí. pero decía de que eran medicinas que ya no eran útiles en este momento, eran de los muy antiguas y todas que ya no servían, pero eso me da un poco de risa porque no todo el mundo conoce las medicinas, solo que seas un farmacéutico puedes decir qué medicina es, ¿verdad? Entonces, yo creo que más se refiere a que el propósito de la medicina es es ayudar, ¿verdad? Pero si tú no conoces que esa medicina no ayuda bien para ese efecto, puedes estar recetándola mal, pero esa parte no la entendí muy bien, entonces me gustaría que me lo explicaran porque... Sí, de hecho se refiere más que nada a como los avances médicos, como que ahora todos son de terapias con máquinas o con químicos, entonces cuando te recetan medicina natural es como sos el hazmerreír, o sea, porque no estás como acorde a los tiempos de ahora, o sea, no estás aplicando la medicina que debería ser, suponete, o sea, estás como teniendo tu plan B que está bien como visto para la gente que no tiene los recursos, algo así. Yo escuché allá en la escuela de Luz y Caridad que, no, ¿cómo se llama? Genaro Bravo, ¿verdad? Sí. Que don Genaro, él recetaba como que tenía un espíritu que le dictaba las medicinas y eran medicinas ancestrales, y eran eso con hierbas y periódicos y no sé qué cosas, y era un espíritu el que a él le decía que recetar, o sea, no era él que lo sabía. Sí. No, y de hecho eso es lo que se ha comentado y muchas veces todavía suele suceder en algunas circunstancias acorde a las necesidades de algunos. Entonces, cuando leíamos esta parte, yo me ponía a analizar con respecto a la medicina alternativa. La medicina alternativa es natural también, o sea, a través de diferentes elementos y que los mismos espíritus en un momento dado manifiestan, como usted bien acaba de mencionar, a través de ciertas comunicaciones mediúnicas, ciertas medicinas que podrían ayudar y aliviar a los pacientes, ¿verdad? ¿Qué suele pasar? ¿Ibas a comentar? Sí, digamos aquí lo que también hay que tomar en cuenta es que también se estaba refiriendo al hecho de que hay ciertas recetas que realmente son ridículas, que nunca hicieron efecto y que ya fueron probadas hace mucho tiempo y que a veces un espíritu que quiere engañar o quiere hacerse pasar por lo que no es, puede empezar a estar recetando algo que realmente no va a tener propiedades curativas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner la situación de la lógica y la razón para ir analizando qué es lo que realmente tiene sentido. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Y algún comentario, Cook? Gracias, Belachi. Estaba cabal analizando el contenido de lo que estábamos leyendo y efectivamente se me venía a la memoria, decía que una de las plagas realmente del espiritismo es la ignorancia. Y lo peor también, como decía ahí, es la ignorancia de los médiums. Y por ende va llegando también por añadidura, lamentablemente, ¿no? Porque eso sí es lamentable también, pero especialmente también de los médiums, ¿verdad? El hecho de que no estudian, el que no profundizan en la doctrina espírita. Entonces, cuando son médiums, muchos consideran que simplemente ya por tener esa facultad mediúnica basta y sobra. Entonces ya las comunicaciones, como decía la lectura, de lo que digan los espíritus va a ser artículo de fe. Entonces no son cuestionables, es un dogma. Como lo dice un espíritu, entonces es cierto. Como lo dice un espíritu, es incuestionable. Y nadie de los que están presentes en la reunión puede osar cuestionar lo que está diciendo un espíritu, ¿verdad? Entonces, y lo digo así porque sí, así es lamentablemente la mentalidad de muchos de nuestros hermanos y hermanas que asisten a las escuelas espíritas. Bueno, que asisten a las escuelas espíritas y además a otros lugares donde no son escuelas espíritas, ni son medios. Yo me recuerdo hace muchos años, antes de que nosotros fundáramos esta escuela espírita, que acudíamos nosotros con un amigo de mi papá. Y este amigo de mi papá también era medium, ¿verdad?
pero lamentablemente él no estudiaba y él era de los que consideraban que era suficiente con lo que dijera el hermano, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que en algunas comunicaciones a nosotros nos decíamos que éramos uno de los elegidos para dar a conocer cierto conocimiento que él nos decía, ¿verdad? Y a la larga le preguntábamos después de la comunicación a él, ¿qué les parecía si hiciéramos lo que estaban diciendo? Y él decía que no, para qué íbamos a ir a las plazas públicas a decir lo que este hermano estaba comentando, hasta él mismo no lo hacía, no iba a cabo lo que estaba diciendo el hermano. Sin embargo, él era la idea, como les digo, de no estudiar, que era suficiente lo que decía el Espíritu. Y así como él, ¿verdad? Que lo pongo como ejemplo, me he topado con varios hermanos que consideran precisamente ello, que no es necesario el estudio, basta con la mediunidad, ¿verdad? Y entonces nos lleva eso a lo que seguía en el contenido de lo que estábamos leyendo, a las manifestaciones ridículas que estaba comentando Pepe, ¿verdad? Porque decían a algunos hermanos, mire, ¿qué les digo? Por decirles algo, vamos a ver, tal vez es un ejemplo burdo, ¿verdad? Lo que les voy a poner, pero es así como algunas veces tratan de convencer. Mire, aquí se toma este vasito con agua, le echa un par de cucharadas de azúcar y después de eso lo toma durante 7 días por la noche y se va a curar del cáncer, ¿verdad? Eso para nosotros, eso es ridículo, ¿verdad? Porque sabemos que ya hay otro tipo de tratamientos que se van a utilizar para ello. Y como bien estaba diciendo nuestra amiguita Erika, ¿verdad? Y por otro lado, si bien es cierto, también hay, pero ya espíritus que conocen, llamémoslo de alguna manera, de buena fe, conocen la medicina alternativa en cuanto a hierbas, en cuanto a también, ¿cómo se llamaba esta medicina de Alemania? ¿Te acuerdas, Balachi, cómo se llama esta medicina de Alemania? Homeopatía. Medicina de Alemania. Homeopatía, ¿no? Homeopatía, sí. Se dijo Pepe. Gracias, Balachi, hace mucho. La homeopatía. Entonces, es posible que algunos espíritus conozcan de esos medicamentos homeopáticos o también del efecto de las hierbas, ¿verdad? Y entonces lo den como receta, ¿verdad? Y es válido, y eso no entra dentro del contexto de lo que estamos leyendo, porque ahí está diciendo las recetas ridículas, como los que yo les acabo de comentar. Por otro lado, si bien es cierto que algunos espíritus, ¿verdad?, dan a través de los medios recetas, ¿verdad?, como bien se ha dicho, ese no es el objeto del espiritismo, ¿verdad? Lamentablemente muchos hermanos llegan a las escuelas espíritas precisamente por curaciones, ¿verdad? Que me duele esto, que voy a recuperarme por aquello, y que, bueno, en fin, están buscando la curación porque asocian el espiritismo con la curación, ¿verdad? Y como les digo, no ese es el objeto del espiritismo. El objeto de la doctrina espírita es la transformación moral de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si se aleja, por ejemplo, un medium que es curandero, llamémosle así, entre comillas, medium curandero, ¿eh?, se alejan también varios hermanos y los van a seguir al centro en el cual van a ir ellos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando curación, están buscando alivio, no están buscando su transformación moral. Como bien estaban comentando ustedes al principio, ¿verdad? Si era para acudir a una escuela espírita era necesario cambiar de religión, y si yo estaba siendo católico, entonces debo dejar de ser católico para ser espírita, debo dejar de ser evangélico para ser espírita, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? No es necesario para ello, pero nos conlleva a un estudio, a un enriquecimiento de cómo es la vida en el plano espiritual, ¿verdad? Pero lamentablemente la mayoría de veces no queremos estudiar, no queremos leer, y nos basta y nos conformamos con lo que escuchamos en los centros espíritas, ¿verdad? Es suficiente para, bueno, ya escuché lo del miércoles, ya lo escuché lo del sábado, ya escuché lo del martes, ya escuché lo de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, y entonces ya lo tengo por toda la semana, y para mí es suficiente ese conocimiento, ¿verdad?
lamentablemente, el pensar de esa manera es lo que no nos hace a nosotros escudriñar y poder discernir entre lo falso y verdadero, y entonces nos lleva lamentablemente a padecer de esas plagas del espiritismo, como nos dice la lectura, que es la ignorancia, ¿verdad? Y esa plaga, como les decía, esa plaga va llegando a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto a muchos, ¿verdad? A muchos, pero presidentes de asociaciones, escuelas espíritas, a algunos que son directores, medios, asistentes. Adelante, Magdita. Tiene su micrófono apagado, Magdita. No sé si puede verlo ahí en la computadora o para poder activar en la parte de abajo, seleccionar donde está el micrófono. Y ahorita está desactivado. Si usted lo selecciona para poder activar el micrófono. Ahí está. Ya está activado, Magdita. Sí. Pues yo estaba... ¿Me escucha? Sí, Magdita. Mire, el asunto que yo veo sobre lo que toca ahorita, que hay escuelas que sí ayudan, porque hay muchas personas que no pueden ir a hacer. ¿Puede hablar un poco más fuerte? Disculpe, Magdita. Perdón, ¿puede hablar un poquito más fuerte, Magdita? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Hablo en un momento, que me están buscando ahí. Está bien. Para mientras alguien que quiera hacer un comentario, ¿sí? Perdón, René. O sea, entiendo que es, o sea, que el curandero tiene que buscar y todo para no mantenerse en la ignorancia y saber que el espíritu que le esté diciendo le esté recetando algo bien, ¿va? Pero si no tiene los medios para ir a una universidad y saber cuáles son los medicamentos que realmente le tiene que servir a la persona, o sea, porque, o sea, al final los médicos y farmacéuticos son los únicos que saben qué medicinas son, como a cada rato se dice, o sea, aprovechen también las ventajas de la nueva ciencia, pues, pero, o sea, yo no me sé el nombre de todas las medicinas, o sea, lo mucho me sé 2 paracetamol y una. O sea, yo no sabría cómo, o sea, por ejemplo, a eso me refiero, pues, en esa parte, o sea, él puede indagar sobre en algunos libros y todo, pero no va a tener todo ese conocimiento. ¿Cómo puede determinar que no le, o sea, eso? Y la otra parte, hay una, o sea, ¿por qué no es lo de las medicinas así como agua con azúcar si, por ejemplo, la persona es algo más mental? Porque es que la persona puede generar los propios anticuerpos necesarios para la enfermedad si cree que el medicamento le está ayudando. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, que un médico se quedó sin penicilina, sin morfina, perdón. Ajá, sin morfina, y todos los soldados les inyectaba agua. Ajá, les inyectaba agua. Solo jalaba ahí en la jeringa y los soldados actuaban como que si de verdad tenían morfina. Porque su mente generaba los anticuerpos. Entonces, ¿por qué no funcionaría si también nuestra propia mente puede curarnos? O sea, por eso tengo una duda. Sí. Con eso del agua. Sí. Ajá, esos son los placebos cuando supuestamente están dando medicina y no es medicina. Ajá, pero... No, es que como hay medicina que trata, digamos, de cambiar la forma de pensamiento, o sea, que la propia mente como que vaya viendo cada célula por célula y vaya reparando. No, es que eso no es medicina, es que la propia mente crea la medicina. Tú engañas a tu mente, pero tu mente está fabricando la medicina que necesitas. Eso. De hecho, cabal lo comprobó un médico justamente que se había lesionado en la columna, así había quedado totalmente paralítico. Y le dijeron que no era operable ni nada, o sea que nunca iba a volver ni a levantarse ni nada. Pero él estaba experimentando justamente el poder de la mente, dijo que mejor momento lo voy a poner en práctica yo.
Entonces, como él sí, o sea, en su mente tenía todo la gráfica de la anatomía, los sistemas y todo eso, va por ser médico. Entonces, todos los días creo que pasaba como 2 horas así con los ojos cerrados, analizándose detenidamente, así literal escaneándose todo el cuerpo y tratando de mandar refuerzos a donde él sabía que tenía la lesión. De repente, como a los 6 meses, creo yo, caminó. Sin operarse ni nada, o sea, solo se levantó. Se reparó cada parte del hueso. Ajá. Interesante. No, pero, o sea, que solo con la medicina. ¿Por qué no es válido el agua con azúcar con eso? De que si te puede generar esas... ¿Puedes contestar, Coca? Sí, a lo lejos se logré escuchar. Miren, pues, yo no estoy diciendo que no sea... Bueno, en general, les voy a decir lo que yo pienso. Que esa es una cuestión de fe, ¿verdad? Es una cuestión de fe porque, como bien se decía, es un placebo. Es una cuestión, si yo tengo fe y tengo merecimiento, porque esas son las dos cosas, ¿verdad? Porque primero que tengo confianza en lo que voy a hacer, me va a curar, ¿verdad? Y eso se puede hacer con una gran fe, como decía Jesús, si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza. Diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Pero digamos que ese es sentido figurado, ¿verdad? Entonces, aquí efectivamente se puede dar esas circunstancias, pero tiene que haber mucha fe, mucha confianza y además conocimiento, porque sabemos que efectivamente, como ustedes están diciendo, se pueden dar las condiciones para que se produzca la curación, pero para ello tiene que haber conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede, como bien estaban comentando en ese caso, ordenarle a sus células, ¿verdad? A las células del sistema inmunitario, que vaya a un determinado lugar y ahí comienzan a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero eso requiere disciplina, requiere concentración, requiere fe también para ello, porque no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera. Entonces, es más, la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de cuál es la acción que va a tener cada una de sus células, ¿verdad? Solo saben que en su cuerpo hay células, pero no saben cuál es la función de cada una de ellas. Sin embargo, hay algunos que sí saben cuál es la función de cada una de las células, saben para qué se utilizan cada uno de esos tipos. Entonces, cuando hay conocimiento, cuando hay fe y hay disciplina, y entonces se puede dar la orden, se da una orden mental para que ese tipo de células, como bien se decían, vayan a ese lugar y vayan a realizar la operación, ¿verdad? Entonces se puede dar, pero no es en el común denominador de los casos, ¿verdad? Yo les estoy comentando a la gran mayoría de casos de lo que sucede, ¿verdad? Cuando les dan medicina, como yo les estaba comentando, por ejemplo, agua con azúcar, me refería al placebo, ¿verdad? Porque como recordemos también, como decía el chico Javier en una oportunidad, ¿verdad? Había una persona que no tenía dinero, ¿verdad? No tenía absolutamente nada. Y llegó la señora y le dijo, mira, chico Javier, no tengo absolutamente nada de dinero. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? La receta la partió creo que en 21 pedacitos y le dijo, mira, te vas a tragar esta receta un pedacito cada día. Y cuando pasaron los 21 días, esa persona estaba curada, ¿verdad? Y había sido por fe. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también para las curaciones, que también mucha fe, como el caso que estaban poniendo de la morfina, de que no era nada, sino que se curaba, especialmente porque ellos tenían en su mente que eso contenía lo que los iba a curar o los iba a aliviar el dolor, y entonces lo hacían. Entonces, hay algunas veces, hay no experimentos, sino algunos métodos que se hacen conscientemente, con los cuales uno puede dejar de sentir dolor en las extremidades. Por ejemplo, me acerco al fuego y no me quemo, o algo muy frío en el brazo y no me voy a quemar. Pero como les digo, esos son ya prácticas que se pueden realizar, ¿verdad? Con disciplina y con confianza, ¿verdad? Que sí se puede realizar, pero ya es la minoría de personas, no todas las personas van a lograrlo. Entonces, muchas van a hacer con fe lo que se va a realizar. Por ejemplo, en esos casos que estábamos viendo ahí,
Hay algunas veces que van a ser los espíritus quienes van a realizar esas operaciones. Ni siquiera va a ser el líquido, ni siquiera va a ser lo que se van a tomar, sino van a ser los hermanos espirituales, porque ya tiene el merecimiento la persona a la cual está pidiendo la curación, ya sea por méritos que ha hecho, que ha realizado esa misma persona, o por oraciones que están intercediendo otras personas que también tienen mucho peso en el plano espiritual, y entonces son oídas esas oraciones y por lo tanto van a curar a la persona que están solicitando. Entonces hay varias variables ahí que se están dando, pero el punto central que yo les estaba comentando es erradicar de nosotros la ignorancia, porque esa es de las plagas que tenemos que librarnos como doctrina espírita, ¿verdad? Que lamentablemente ahí está, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que ilustrarnos en la medida de lo posible para poder ver y detectar y discernir en qué momento, como decía la lectura ahí, ¿va? Estamos actuando bien o estamos actuando mal. Porque si no tenemos una base sobre la cual actuar, entonces vamos a ser como ciegos guiando a otros ciegos. Y eso es lo que en el fondo la lectura nos está dando a entender, que tenemos que estudiar, tenemos que profundizar para tener la base de cuáles son los escollos que se pueden dar en la mediunidad, ¿va? Que como nos dicen en general, ¿va? Eso es la primera es la ignorancia, solamente. Gracias, Cuca. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? En realidad no tienen mayor cosa que ver con esto, excepto de que es solo de que por alguna razón se me vino a la mente de que va a llegar el bien alguna vez a dominar por completo el mal. Sí, definitivamente. Y por eso mismo estamos en la época de transición planetaria. O sea, llegará la parte del mentalismo, o sea, ya no va a prevalecer la negatividad o el mal como actualmente se está dando. Entonces aquellos seres que no aprovecharon esta existencia en este planeta, va a haber una selección, y eso es por peso específico, mencionan algunos hermanos, o también tipo de como el imán va arrastrando a quienes están en sintonía. Entonces por eso nos invitan constantemente a los hermanos espíritus superiores a que nosotros nos transformemos, a que nosotros nos reformemos, para no nos trasladen a un planeta inferior, que está en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso primitivo, así como hemos visto a través de la historia con respecto al hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, cada uno de ellos que tuvieron que ir atravesando ciertas épocas y posteriormente descubrir el fuego, descubrir la rueda y ese tipo de circunstancias. Pero ciertos seres que venían de otros planetas vinieron acá a la Tierra, y entonces eran los guiados, los que orientaban. O sea, ellos estaban en una situación muy, muy compleja, porque en el lugar donde se encontraban se sentían muy cómodos, pero al venir a un lugar denso, pesado, con muchos en el proceso de falta de conocimiento, entonces se sentían esa presión, y acorde a cierto tiempo, cierta época, eso sí lo desconozco, iban a retornar a ese plano, pero siempre y cuando finalizaran Sí. Exactamente, de ir despojando todo aquello negativo que ellos mismos crearon. O sea, nadie los está expulsando porque viene un ser superior que es Dios y diga, estos se van a ir. No, uno mismo. Por eso mismo menciona que uno es el constructor de su futuro. ¿Tú querías comentar, André? ¿No? ¿Tú? Yo sí. O sea, también quería agregar a lo que dice mi tío, que sí, pero no. Porque, o sea, Dios siempre va a seguir creando las cosas, y el mal existe porque nosotros lo hacemos, ya que Dios, o sea, nos deja elegir nuestro propio camino. Libre albedrío. Ajá, exacto. Entonces, o sea, siempre que Él vaya creando creaciones y que sus creaciones no quieran seguir su camino por voluntad, va a existir el mal, pero no, Él no obliga a que esté, o sea, Él te permite que cambies. O sea, en cierto punto sí se acaba para ciertos individuos, porque ya se alcanzaron, ya se fueron por el camino de Dios. Pero como Dios sigue creando,
digamos los que siempre va a haber, pero solo el individuo que decide seguir ese camino. Digamos los que siguen aprendiendo. Ajá, porque, por ejemplo, las hormigas, por ejemplo, o sea, yo soy partidario de que todos hemos pasado por todas las etapas de plantas, bacterias y todo, ¿va? Entonces, las hormigas todavía no están viviendo todo lo que nosotros vivimos como especie de raza humana. Entonces, ellos en algún punto, en la raza que les toque, pueden experimentar eso, que es lo que se consideraría si se desvían mal. Entonces ahí no se venció el mal. Puede ser que nosotros en ese momento, si ellos, no sé cómo es el plano de evolución de las, ahí hasta ahí va, pero cuando les toque con nosotros, si ellos deciden seguir el camino del bien, siguen el bien, si no, pues es lo que quieran por el mismo libre albedrío. Pero realmente no es como que siempre se vaya a vencer. Solo quería hacer ese comentario para Gracias. Como mencionaba René, porque la creación es infinita. Ajá. Entonces siempre va a ir aumentando y creciendo. Sí. Entonces, ¿cuál fue el inicio Y el inicio... de la vida? Bueno, es que es una parte que desconocemos de momento. Sí sabemos que hemos venido del reino mineral, reino animal, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Ahorita estamos en el reino nominal, el hombre. Pero llegará un punto en donde estaremos en el reino angelical, una forma de decirlo, que es espíritus superiores. Pero cómo se inició, y todavía es una incógnita, pero estamos, considero, y comentan algunos hermanos a través de algunos libros espíritas, que tendremos la información acorde a ya el grado evolutivo que tengamos para poderlo comprender. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido... Compartir y comprender. Compartir y comprender esa información, y también como fuimos creados sencillos e ignorantes. O sea, fuimos creados, mas no tenemos fin. O sea, sí fuimos creados, pero iremos evolucionando a tal punto a poder ser partícipes en ciertas actividades como co-creadores, pero jamás, obviamente, llegaremos a ser como Dios. O sea que a lo que me refiero es de que si todos reencarnamos, entonces, ¿dónde es que comienza nuestra vida como individuos? Como espíritu. Sí. Cuando ya empezamos a razonar. No, la vida como tal comienza desde que nos crearon. Ajá. La Pero ¿cuándo fue la primera vez que nos crearon? Esa es la cosa, porque no, o sea, digamos, si tomamos en cuenta las características de Dios, de que es eterno, no tiene ni inicio ni fin. Y por ende todo lo que ha creado, para nosotros como seres humanos tenemos que delimitar las cosas, el inicio, mientras y fin. Pero él no necesita eso, entonces, o sea, nosotros nos crea como una duda existencial de pero cuándo fue el comienzo, cuándo va a terminar o así. Pero en cambio para él es como que se hagan bolas. Lo que pasa es que para los humanos, para determinar el tiempo, nosotros siempre queremos saber en qué momento pasó esto, qué pasó lo de una otro. forma lineal. Pero para él, como dice él, el tiempo es... ¿No? Y cuando mencionaba el Maestro Jesús, decía que nuestra existencia es como un abrir y cerrar de ojos, y tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros podemos tanto tener pocos años de existencia como muchos, pero es un suspiro ante la eternidad. Pero sí es parte del aprendizaje. Magnita ahora sí puede hacer su comentario o pregunta. El texto anterior. Creo que no le funciona el micro. Mucho bonito. Y sí, solo que se puede acercar más al micrófono. ¿Sabe qué pasa? Yo me estoy oyendo, estoy estrenando esta cosa, pero no la controlo. Ahí entendí. Entonces yo lo que le había dicho era que hay personas que asisten a la escuela de espiritistas porque no pueden pagar un médico, y entonces por eso van. O sea que las dos, hay dos que una es solo para sanación y otras para otras cosas. Entonces
escuelas que se especializan en esto. Ahí ya lo entendí, Magdita. Voy a explicarles acá porque se escuchaba muy a lo lejos lo que usted dijo. Lo que acá comentaba a Magdita es que obviamente por la situación muchas veces de necesidad y en un momento dado hay ciertos hermanos que se especializan, que se comunican y dan a conocer ciertos medicamentos naturistas, homeópatas, de hierbas u otros elementos para su mejoría. Incluso, eso no dijo ella, pero sí me hace reflexionar y recapacitar en cuanto a que en determinado momento hay muchos pacientes que van con muchos médicos y ninguno le resuelve. Pero a través de un medium les van recetando ciertos elementos naturales y que eso les ayudó para su mejoría. Por supuesto también está lo que mencionaba Coca, en determinado momento la fe, y en otro momento también, si no fue por merecimiento, puede ser por gracia, es decir, como un regalo por parte de Dios para sus hijos, para que puedan levantarse. Yo les digo esto, si un momento dado no son merecedores. Hace 10 años exactamente vinieron unos hermanos brasileños que a través de ellos se podían brindar ciertos elementos naturales. Y entonces vinieron acá en Guatemala en una escuela que estaba en la zona 1, dieron atención de la mañana, toda la mañana y parte de la tarde. Entonces, dentro de la lectura se manifestaba que no se decía, mire, es que yo estoy malo del estómago, mire que yo estoy, sino que los espíritus médicos a través de este medio solo lo veían y entonces recetaban los medicamentos que se necesitaban. Y lo más interesante es que los mismos hermanos que venían de Brasil traían las esencias para poderles brindar los medicamentos que necesitaban los que estaban con malestar, con dificultades. Entonces, muy interesante porque algunos pacientes, pongámoslo de esta manera, que llegaban, se sentían defraudados porque ellos tenían un listado largo, listo para decirle, miren mi hermano, yo tengo esto, y que cuando salían todos, es que no me escuchó, ni siquiera supo qué es lo que tenía. El hermano medio, no, malos espíritus, sí saben qué es lo que nosotros necesitamos. Pero yo quería también hacer ese comentario porque en una oportunidad de ese año llegaron una familia y entonces dentro de la familia una muchacha estaba muy molesta porque qué flojera estar esperando tantos y hasta en qué momento nos van a atender. Después que le dolía mucho la espalda, que ya no aguantaba, que mejor quería irse, estaba desesperada. Y entonces le dijeron sus hermanos, cálmate, ya nos va a tocar nuestro turno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque todos tienen su momento. Entonces, cuando pasó y salió, no me hizo nada, no me preguntó nada, estaba bien molesta. Ah, sí, ¿y qué tal tu dolor de espalda? Y se movió, ya no tengo dolor de espalda, ya estoy mejor. Ah, ya viste, todo lo que criticas, pero te sentís mejor. Entonces sí te ayudaron y sí te asistieron, ¿verdad? Yo estuve perdón que interrumpa, estuve en una reunión en la cual el espíritu, en la segunda parte de la comunicación con el espíritu mediúnico, el espíritu indicó qué necesitaba cada persona, cada uno de los que estábamos asistiendo. Una hermana a la que le dijo, el espíritu le indicó que estaba un poco débil de los pulmones, de los bronquios, y le recomendó, me recuerdo bien porque yo se lo conseguí de ella, que le recomendó la emulsión de Scott, consiguieron emulsión de Scott, y con eso, esta hermana no sabía que iba a padecer de bronquios o que los tenía débiles, pero le funcionó. Después de eso ya no sentía molestias en ese momento, pero no tuvo ninguna molestia después de construir. Fue como preventivo. Exacto. A otras personas les recomendó hacerse baños a mí, por ejemplo, me recomendó hacerme baños de ruda. A otras personas les recomendó otro tipo de medicamentos
y a todos nos funcionó. O sea, yo no sabía, hasta la fecha no sé exactamente por qué me recetó el baño de ruda, pero lo hice y me sentí bien. Excelente. Entonces el espíritu sabe y nos ayuda, obviamente. Sí. Porque nadie le preguntó nada, simplemente nos lo decía, nos lo fue indicando. Sí, no, y lo que comentaba Pepe en un momento dado, cuanto a la lógica, decimos, bueno, ruda, lo cantamos o así como nos indica, lo hacemos y nos sentimos bien, entonces, porque estamos tratando la manera de tener una lógica cuando desconocemos cuáles son las funciones, cuáles son los beneficios que puede traer determinadas plantas, pero cuando los ponemos en práctica como conejillos de indias y nos sentimos bien, excelente, nos damos cuenta, lo que usted acaba de mencionar, del beneficio y la prevención que nos da para nuestra mejoría. Yo creo que este capítulo que acabamos de leer, bueno, yo ni leí, ahí decía de que hay espíritus que se aprovechan y que van a dar una información falsa. Eso es lo que decía el capítulo más que todo. Entonces, ¿cómo identificar, cómo el medium puede identificar eso? Que si es falso o bueno, que es lo que estoy diciendo, bueno, que no es tan bueno, que solo quiere burlarse. Que era justo lo que mencionaba mi papá, de la ignorancia. El conocimiento. Entonces, o sea, el medium está obligado a instruirse. Y independientemente, digamos, en este caso se toma en cuenta el tema de las medicinas, ¿va? Entonces, o sea, uno tiene que tener siempre como las vertientes, o sea, los pilares que van a guiar el camino, a conocimiento, fe, y había un tercero que no me recuerdo, merecimiento podría ser tal vez, ¿va? Pero como se mencionaba también como gracia, o sea, como un regalo, ¿va? Pero ese extra puede ser un como, digamos así. Entonces, lo fijo, tiene que ser la fe y el conocimiento. Entonces, digamos, si esta persona sabe que, digamos, tal vez su misión es ayudar con lo de las medicinas, ¿va? Que el mismo medium, o sea, los espíritus le han dicho y el medium sepa que su misión ahorita es lo de las medicinas, tiene la obligación de instruirse en ese tema, o sea, como, entonces si tú me estás orientando respecto a qué medicinas diagnosticar, o sea, dejar, entonces yo de mi parte también voy a comenzar a saber qué estás haciendo tú. Porque si no, uno solo va a ser como el perico, o sea, solo va a repetir y no comprende qué está uno diciendo. Interesante lo que menciona Andrea, porque cabalmente estos hermanos mediums que servían como instrumentos, ellos estudiaron fitoterapia, que es la medicina de las plantas. O sea, pero un estudio exhaustivo allá en Brasil, y hay una serie de lugares en donde van observando. Según me comentó una hermana que fue a este lugar donde ellos, creo que es la ciudad de Uberlândia, iban, y entonces ellos iban caminando y les iban indicando qué tipo de árbol, y posteriormente también, como mencionaba Andrea, dentro de algunos libros naturistas van determinando las propiedades de cada planta y otras propiedades que desconocían los autores y estudiosos. ¿De qué forma puede el medium determinar que está en presencia de un espíritu burlón, digamos? Con el conocimiento que adquirió, supongo yo. Sí, y por ejemplo, un espíritu serio va a tratar la manera de brindarnos orientaciones. Por eso es sumamente importante lo que nos dice en un inicio, de estudiar, para poder nosotros no ser objeto de burla ni objeto de engaño. Entonces tenemos que ir analizando la información que nos está brindando, si tiene lógica o no. Y además, todos los que estamos presentes nos ayuda mucho a decir, no, fíjense que yo no estoy de acuerdo por este y este punto. Mire, yo creo que sí estoy de acuerdo por este. Entonces el trabajo de grupo, de conjunto, ayuda muchísimo. Porque no puedo decir, yo soy infalible, no, sino que es el trabajo de conjunto. ¿Qué opinas al respecto, Boca? Sí, hay varios aspectos que quiero comentarles. En primer lugar, que se dan cuenta qué hermoso cuando hay estudio. Y entonces podemos ver un aspecto de diferente ángulo, ¿verdad?
para poder determinar si estamos de acuerdo o no en una idea que se ha expresado, ¿verdad? Y eso se da precisamente con el estudio. No, lo que no sería factible si no estudiásemos la doctrina espírita. Eso en primer aspecto, que me encantó, me gustó, porque eso es una actividad filosófica lo que estamos haciendo acá. Estamos cuestionando aspectos de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Es como un gimnasio de ideas que se practicaba en Grecia hace unos miles de años, que no se puede hacer en todos lados, porque nos van a tildar de herejes o que tal vez estamos en una especie de locura. Por otro lado, en cuanto también a la afinidad, como bien se decía la nena, en cuanto a la instrucción de los médiums, porque no es lo mismo que haya un espíritu que es médico con un médium que es médico también. Porque, por ejemplo, supónganse, por decirles algo, que pueda filtrar, como bien decía nuestro hermano Sergio ahí, que sea un espíritu burlón. Supongamos que viene un espíritu y comienza a recetar, por decirles algo, es un ejemplo burdo, 10 miligramos de anfetaminas, para que se cure esta persona. Va a decir este médico, no, pero eso no va a servir para ayuda para esta persona. ¿Por qué? Porque sabe cuál va a ser el efecto de estas drogas que van a ser utilizadas para supuestamente una curación. Entonces ahí viene el filtro del médico medio, ¿verdad? Como bien se decía también, si es, por ejemplo, unas instrucciones de curación a través de plantas, ¿verdad? Entonces el medium tiene que instruirse a través de estudiar cuáles son los componentes de las plantas, para qué sirven, cuáles son los efectos, porque para la hora que venga un medium también, un espíritu, que tenga bastante conocimiento de ello y quiera dar su mensaje de cuáles son las hierbas y la proporción exacta que va a utilizar para poder dar recetas, entonces el medium que ya va a recibir esas ideas a través del espíritu va a ser más fácil para poderlas entregar a quien lo necesita. Que si por ejemplo viene alguien que no tiene la menor idea de lo que es una hierba y de repente le pasan idea de que, no es que, por decir algo, ruda. Híjole, pero ¿y eso qué es? ¿Que será en gotitas? ¿Será masticado? ¿Será que se lo tiene que tomar? ¿Se lo tiene que comer? ¿Lo tiene que licuar? ¿Por qué? Porque no tienen la menor idea de cómo es el efecto curativo que tiene la ruda. Ese es ejemplo, si es que solamente no se tiene que ingerir, sino solamente tiene que utilizarse como baño, ¿verdad? Entonces, si el medium desconoce eso y el espíritu de alguna manera está tratando de darle la idea de lo que tiene que hacer, va a sentir una barrera el espíritu con el medium, porque no hay afinidad de conocimientos en ese sentido, ¿verdad? Porque si fuera una mediunidad consciente, que es lo mejor, como bien decía Andrea, porque si no seríamos como pericos, que solamente estaríamos repitiendo lo que están diciendo sin saber exactamente cuál es el efecto de lo que está sucediendo. Entonces se requiere instrucción, entonces por ello se requiere mucha, no es sacrificio, sino algún tipo de formalidad, me parece, o disciplina, diría yo más, un tipo de disciplina para los mediums para poder determinar qué tipo de entidades son, especialmente si hay alguna que quiere curar, ¿verdad? Quiere curar para poder uno afinizarse con esa entidad, si fuera ese el caso, ¿verdad? Especialmente lo veo yo más factible cuando este medium ya tiene los elementos necesarios en su propio perispíritu, o en su perispíritu, para que de ahí pueda tomar las ideas este espíritu comunicante y poder trasladar el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, un espíritu que es médico a un medium que es médico es mucho más fácil. Entonces, mira, tú vas a tomar tales, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una tableta de penicilina cada 8 horas por 5 días, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, el médico va a saber que lo que se está recetando no le va a hacer daño a la persona que está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Y de igual manera, en el caso que nos estaba contando Valo de la fitoterapia, ¿verdad? Que saben y estudiaron el poder de las raíces de los árboles y en qué proporción
tiene que darse para las curaciones, como también la homeopatía. Aquel que está recetando medicamentos homeopáticos tiene que saber exactamente la dosis que tiene que administrarse para no dañar a la persona, ¿verdad? Si es que tiene merecimiento, porque recordemos que la homeopatía tampoco le hace efecto a todas las personas, solamente a las personas que tienen merecimiento para poder curarse de esa manera. Entonces vemos ahí una constante: estudio, afinación, sintonía, que es lo que prácticamente se requiere para que sea una ayuda eficaz. ¿Y de dónde proviene esa sintonía y esa eficacia? Del estudio. Porque si nosotros no estudiáramos, no sabríamos cuáles son los elementos necesarios que deben tomar en cuenta para que una ayuda sea eficaz. Porque como yo les contaba en otra reunión, que yo puedo tener muy buena fe, quiero tener muy buena voluntad, ¿verdad? Yo puedo tener el mejor deseo de ayudar a mi prójimo o a mi prójima. Pero si hay alguien que en un momento determinado está frente a mí y está teniendo un ataque cardíaco, por más buena voluntad que yo tenga, por más buen deseo que yo tenga, si yo no sé las técnicas para poder ayudarlo, esa persona se puede morir en ese momento, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo ya me instruí, ya tengo una instrucción en cuanto a que si se presenta esta situación, entonces ya voy a saber cómo actuar, ¿verdad? Entonces es prácticamente por eso es que en la doctrina espírita nos dicen en cuanto a los mandamientos, ¿verdad? Amaos e instruiros, ¿verdad? Es decir, estudiemos, que tenemos que estudiar para poder ser mejores y ser más eficaces en la ayuda a nuestro semejante. Solamente. Muchas gracias. Vamos entonces a finalizar esta primera parte. Muy agradecidos por los comentarios de todos porque nos ayudó. La verdad que cada uno va dando a conocer su experiencia, su punto de vista y también lo que acá nos invita a poder estudiar, y nos recalcan bastante la importancia de aquellos que van a ser futuros medios o ya son medios, de poder seguir preparando constantemente, porque nos mencionan varios libros espíritas en cuanto a la mediunidad, que hay que prepararse en el inicio de la mediunidad, durante el proceso de la mediunidad, intermedio de la mediunidad y al final de la existencia, si todavía se tiene la mediunidad, porque se puede perder siempre y cuando hayan ciertos factores que nosotros desconocemos, pero uno de esos factores puede ser la falta del buen uso de la mediunidad. Entonces mejor se quita antes de cometer más faltas, antes de causar daño. Exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Solo, Sí, perdón, Lucía. sí, fíjese que quería comentar ahí unas cositas que, bueno, yo en lo personal tuve 3 experiencias, ¿verdad? Con mi esposo cuando estuvo enfermo. La primera fue cuando él estaba en lo más delicado, antes de iniciar estaba en el hospital. Después él me comentó que había visto a mi papá y a otra persona vestidos de blanco a los pies de su cama, ¿verdad? Que como que lo habían venido a ayudar para aliviarse. Además de las medicinas que le pusieron, pues como que reforzar todo eso, ¿verdad? Y pues fue una de las experiencias que él tuvo en ese momento para poder seguir adelante unos años más. También a través de mi papá, pues como era médico, yo me recuerdo que él también a veces recetaba cosas naturales. Entonces yo creo que sí hay que reforzar muchas cosas que dijo Coca, digamos que sí son importantes: la fe, el estudio y la preparación dentro de la espiritualidad, y eso nos va a ayudar a diferenciar a veces de los espíritus charlatanes también, ¿verdad? Porque sí hay quienes pues a través de los medios tienen esa misión, ¿verdad? Hay diferentes ayudas, por supuesto, en todos los ámbitos. Además de eso, pues es indudable que tanto material como espiritualmente tenemos energía, y esa energía
se transmite en el ámbito del universo, ¿verdad? En todos los tiempos y campos. Entonces yo creo que sí se puede manifestar esta energía. Claro, algunos la traen más desarrollada que otros y otros la tienen que desarrollar, ¿verdad? Pues a través de las manos, a través del agua, de las hierbas, mentalmente, etcétera, ¿va? Depende también, pues, obviamente del merecimiento y del empeño y la fe que le pongamos a todo eso. Y así es como la persona puede tener el alivio o la cura total, que a veces también la podemos manifestar como milagros, ¿verdad? Sí. Entonces, también en este aspecto tuve otra experiencia con mi esposo de que una vez llegó, creo que era un budista, allá a la escuela filosófica. Y pues él nos puso en meditación y muchas cosas. En este momento mi esposo también estaba pasando por un muy mal momento de salud y tenía fiebre y se sentía muy mal. Después de esta experiencia, él se alivió completamente y así muchas otras veces más. Pero fue a través, pues me imagino, de la energía que se manifestó en ese momento a través de todas las personas que estaban en un mismo, enfocados en algo, en lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, y además de esta persona que estaba guiando, yo creo que sí, pues en ese momento él ya dejó de decir, me dijo después que se sentía muy bien, se le quitó la fiebre, así de la nada, y o sea, hay cosas que sí, por merecimiento y por fe, yo creo que sí se pueden manifestar completamente en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero claro, es una cuestión que así como un estudio universitario, ¿verdad? Requiere de a veces de años para irlo adquiriendo y manifestándose en ciertas cosas, y a veces pues la vamos a ver no precisamente en lo que nosotros totalmente deseamos, pero en algo que sí aminore, pues tenga una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? O alrededor de nuestro ámbito también. Entonces yo creo que sí puede ser todo esto posible, pero como decía Coca, hay todo que sí, a través de la fe, el estudio, la preparación y tener esa, yo creo que humildad interior y hacer el cambio en nuestras vidas, y espiritualmente sí podemos pues en algún momento, no en estos momentos porque no tenemos toda la preparación para la aceptación de todo el conocimiento universal, de poder realizar pues más de una cuestión, en este caso pues la salud, ¿verdad? Y de los medios, y que a través de los medios pues pueden venir enfermeras, doctores, homeópatas, gente de los pueblos que no eran precisamente gente preparada, pero sí estudiaban las hierbas, como los chinos o los hindúes o de otras religiones o pueblos del mundo, ¿verdad? Y yo creo que la manifestación de dónde venimos realmente llegará en su momento, porque ahorita pues solo sabemos que venimos de la madre, y en la madre pues se manifiesta nuestra vida como primer punto, pero ya universalmente necesitamos de más conocimiento y humildad para llegar a comprender todo eso. Solamente. Muchas gracias, Lucy.